Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Luego de un largo tiempo apartado de la creación de vídeos y dedicado al trabajo, el cual últimamente se encuentra algo pesado pero con la tranquilidad que ya esté apoyando en mi hogar, nuevamente regreso con ustedes para traer de buen contenido y algo que nos haga reflexionar un poco. Es ahí, donde este día siguiendo el temario de los iceberg que tanto rondan por aquí, deseo hacer uno hablando de Tokyo Ghoul desde el más leve hasta el más pesado en relación a polémica y notoriedad vista a lo largo de este manga. Comencemos. En el nivel 1 deseo colocar algunos cabos sueltos que en un viejo vídeo que realicé sobre puntos que quedaron inconclusos en el manga, pueden caber en este temario inicial. Es aquí que podemos iniciar con misterios como son el padre de Ken Kaneki, el destino de Eto Yoshimura, el destino de personajes con sus finales malos en el epílogo del 179 de Re, Seido Takizawa devorando a su familia y si Kaneki tenía problemas mentales. Con el primer punto, apreciamos que gran parte de la personalidad analítica y reflexiva de Kaneki, adicional de sus conocimientos de vida, los comenzó a desarrollar gracias a la afición al leer los libros heredados de la biblioteca de su padre, siendo esta persona, a quien podemos confiarle de gran parte de su personalidad, esto en contramedida de las debilidades mentales y temores heredados gracias a su madre. Esto último, los abordaré a fondo con mayor detalle en unos minutos. Es aquí donde nos preguntamos si realmente el padre de Kaneki alguna vez lo pudimos ver o conocer como un personaje X que Ishida pudo incluir como un huevo de Pascua, pero que nunca dejó explícito de este en su historia. Con este aspecto, considero que el padre de Ken al igual de manera irónica con el padre de Hideyoshi al que pudimos en líneas confirmar que fue un investigador del CCG y que realmente fue quien le inspiró a su hijo de su afición de los ghouls, más como guías espirituales y fuera de línea dentro de la trama de la historia, siendo quienes ahondaron en la personalidad de ambos personajes. Un caso similar se pudo apreciar en un primer momento con otro personaje popular como Eren Yeager y su relación con Grisa, a quien inicialmente tuvimos más como una figura secundaria en relación a su madre, pero que, con el tiempo, tuvo peso e importancia en el desarrollo de la personalidad de su hijo. Por lo tanto, a pesar de nunca conocer personalmente de la figura del padre de Kaneki, este indirectamente inspiró a su hijo en los puntos positivos de su vida y una parte para ser la persona que logró ser posteriormente. En el otro lado de la moneda, podemos ver los problemas mentales de Kaneki como un personaje que, como abordé en el vídeo de las personalidades de este, podemos ver como el punto inicial a este trauma y condición de trastorno de múltiples personalidades, miedo a quedarse solo y sufrir de dependencia a los demás, adicional de un instinto a decir mentiras de manera compulsiva, han conllevado a que el personaje, por más que se pueda ver como un punto de admiración, lo haga más humano por sus quiebres emocionales y mentales. En este punto, observamos cómo el punto fundamental de estos males se desarrolló con los maltratos y tratos de su madre que, desde mi perspectiva, se pudieron dar como muestra de frustración y rechazo del pequeño ante la pérdida de su esposo a quien pudo considerar su todo y al perderlo, conllevó a ver a Ken como una de las causas de esa pérdida, conllevando a sus golpizas que el niño vio como una muestra de afecto de ella hacia él. Adicional, podemos notar como la obsesión por su trabajo y ayudar al único ser querido que pudo sentir aprecio como fue la explotadora de su hermana, dio lugar a que Kaneki adoptase de las posturas menos halagadoras de su madre a beneficio propio y normalizando de estas, cuando vemos como sus mentiras al tocarse el mentón se inspiró de su madre, el intento de ser castigado por ella y que él tomase esto en sacrificarse por todos a costa de su propia integridad, esto último basado por el exceso de trabajo de ella para ayudar a su hermana y finalmente, emular instintivamente en pro de evitar quedarse solo y siendo esa unidad que perdió con sus padres, conlleva a que Kaneki termine adoptando de posturas negativas y dañinas para su ser, donde para bien o mal, han llevado a su quiebre emocional y psicológico tarde o temprano. Por tal motivo, podemos considerar un hecho de como Ken más que un personaje con virtudes e ideales, puede verse más como alguien fragmentado mental y psicológicamente, pero que, gracias a las amistades y apoyo logrado por años, logró minimizar de dichas circunstancias a su favor, en pro de que no quedara dentro de un contexto más realista en una simple soledad y ocultando de un trastorno mental grave como es bipolaridad o múltiple personalidad. Pasamos ahora al caso de Eto Yoshimura que a pesar que toqué en el vídeo sobre hechos sin sentido en Tokyo Ghoul, apreciando como su salida dentro de la mitad de la historia al finalizar la saga de Kokuria para finalmente salir en la batalla final contra B, estando ella como un títere a manos de Donato Porpora y que, con su muerte a manos de Amon, ella pudo recuperar su estado en pro de derrotar junto a Cabras y al CCG de Kaiko.
Sin embargo, el hecho que ella tuviese una de las resoluciones de historia más pobres y poco abordados de parte de Ishida, conllevan a que hasta hoy nos preguntemos de las acciones que Furuta, B, Kannou y Payasos hicieron en torno a ella, para dar pie a su inicial transformación en pro que por Pora la controlara como una marioneta a su posesión. Por más que no haya una explicación oficial, considero que este hecho se dio con el error de Kaneki al dejar de ella en medio del campo de batalla, a pesar de estar malherida, causando que fuese fácilmente capturada por B, dando pie a su experimentación y consigo, en el uso de su cabeza para que fuese manipulada por Donato Pórpora, en pro de usar dicha cruz puesta en su cuerpo como interceptor para ser usada en contra de su voluntad, conlleva a que finalmente con la muerte del falso sacerdote, diese pie a recuperar su ser y con ello, derrotar B. No obstante, con el final del manga veremos que se ignoró y dejó de lado del destino de Eto, consecuentemente a pesar de tener escenas con el destino de personajes irrelevantes del nivel de la Madama, los Kuroiwa o Misato Gori. Con base a esto, es probable que analizando el destino positivo de muchos de los personajes de esta historia y el hecho que Eto para bien o mal, fue una inspiración al dejar al descubierto al CCG y su cúpula como goals con su último libro, da pie a que haya podido recuperar su vida como escritora y teniendo una gran popularidad entre el público casual como el especializado. Es gracias a este tiempo que logró consolidarse como una figura pública de peso con sus libros y proyectos literarios, donde veo a Eto posterior al final del manga y más, cuando se vemos el caso de un Kaneki que por crímenes contra todo Tokio y sus habitantes, debió ser condenado por estos hechos, dejando base para que haya podido ser amnistiada de sus crímenes y recibir el perdón público en pro de reforzar la alianza de humanos y ghouls dentro de Tokio. Por estos hechos, a pesar que fue una de las grandes olvidadas del manga posterior a la saga de Rueiko Kuria, es gracias a su legado y el hecho que volviese una figura de peso dentro de la comunidad Ghoul donde Eto Yoshimura pudo salir endeble a esta situación y de paso, seguir con su vida ahora como la escritora Takatsuki-sen. Seguimos ahora con el tema de Seido Takizawa devora a su familia, cuando por más que este punto más adelante se abordará con detalle en los casos de torturas, es la de Seido al ser de las más gráficas y poco amables del manga, una razón para que este eventualmente se quebrará y terminará perdiendo su humanidad por gran parte de Tokyo Ghoul Re. En ese sentido, el hecho que Kannou emulara el experimento realizado por parte de Yamori para romper y quebrar a un Kaneki, en pro de volverlo en el ser poderoso que terminó siendo, evitando fallar en las acciones que realizó con las gemelas Yasuhisa, una causa por la que vimos actos del nivel de bajeza en su contra. Algunos aspectos los veremos con la manera como fue afectado psicológicamente al ver cómo se regeneraba su brazo perdido frente a Noro, ser usado como espécimen para darle torturas físicas y estimular su cuerpo en pro de adaptarlo a su condición como ghoul híbrido. Adicional, el punto que veremos aquí en este vídeo, será el ser usado en torturas psicológicas al obligarle a comer carne humana y en particular la de sus padres, dejando ese momento como uno de los más turbios de Re, a partir de mostrar como un personaje que por más molesto y celoso que fuese, termina en una situación tan lamentable que se ahondó con el escape de Amon junto al espantapájaros que más adelante descubriríamos su identidad. Por más que consideremos la tortura de Kaneki como una visceral y penosa, siento que aquí tuvo un rol más de autodescubrimiento al permitir cómo sus recuerdos infundados serán una farsa y como al igual que veremos durante la paliza de Eto y Karen en el segundo manga, como su ilusión es de que siempre fue querido y amado eran una farsa. En cambio, con Takizawa notaremos como este al ser una persona normal que se unió al CCG al ser testigo de lo ocurrido con la familia Kirishima, en pro de proteger de sus seres queridos y humanos de la amenaza Ghoul, terminará de la peor manera posible al llevarlo al nivel que vemos con el Joker en historias como Killing Joke como al tener un mal día, lleva a que pierdas todo tu mundo en un instante. Finalmente, concluimos con los finales malos del final del manga. A pesar que es un tema ya anteriormente abordado en otros vídeos, este al seguir siendo uno bastante polémico a mi parecer y por el cual, conlleva a que termine con un tono similar a de un shonen de su casa editorial como ejemplo, hace que sea dispar del sublime final del primer manga. El hecho que la gran mayoría de los personajes de este manga terminaron en una buena posición hasta los que por acciones y falta de cambio debieron pagar como Kaneki, Uta o Mutsuki, es aquí donde apreciamos como el mismo Takizawa, Amon, Akira, Hakatori o Shikorae, este último conocido como Ryo de los videojuegos de Tokyo Ghoul Jail. Es aquí, donde Ishida a mi parecer y dejando ese tono de melancolía, pena ajena y desasosiego de que nada termina de buena manera, dejó eventualmente a estos personajes con una historia más que penosa, teniendo a Akira y Amon dejando todo, en pro de iniciar una nueva vida.
Esto último, a costa de dejar en paz de sus pasados tristes como ocurrió con el primero al aceptar de Donato como una figura paternal de peso en su vida y la segunda, reafirmando como su padre fue un criminal por más que lo tuviese en un pedestal y de paso, reconciliarse con Touka y Hinami para dar pie a ese perdón mutuo. El de Hakatori a mantener su rol como protectora de los ghouls que no pueden adaptarse a la nueva vida en sociedad y que evitando generar conflictos con esta, dieran pie a mejor exiliarse al santuario de la menor de los Bin, en pro que evitasen generar nuevos conflictos, pero dejando ese aire de que no tenga ese final feliz que muchos deseamos con un Takizawa quien Ishida había dejado en el aire, similar al caso de Ayato y Hinami Urie con Saiko. Finalmente, veremos con Takizawa quien, tomando el punto del segmento anterior, vemos que luego de la matanza que hizo contra el CCG y Tatara, donde será Amon y Mutsuki quienes eventualmente redimieron y evangelizaron, dos aspectos importantes para entender cómo el personaje logró salir de ese hoyo de dolor que lo caracterizó durante el segundo manga y pudo de paso, ayudar a Hakatori, Akira, Kaneki y hasta Amon, en pro de dar pie a ese perdón personal que necesitaba. Sin embargo, será el hecho que termine con un rol de castigador de los ghouls que no acepten de ese estilo de vida actual y sigan actuando como lobos solitarios. Por más que se le dio su punto de redención, considero que el hecho de dejarlo como una especie de cazador furtivo que entre las sombras sigue actuando contra quienes no desean la paz y sea de paso, da pie al punto posterior con Shikorae, una muestra de cómo el personaje por más que sea de los más queridos y mejor desarrollados de Re, por encima del propio protagonista y personajes de apoyo, una muestra que debió merecer más a mi parecer, luego de perder a la chica de sus sueños como lo era Akira, no terminar en nada amoroso con quien más cercanía tuvo en la recta final del mismo como fue Hakatori y finalmente, quedarse solo ante la partida de Amon y Akira de Tokio para nunca más volver. En definitiva, vemos el caso particular de Shikorae quien al ser un personaje traído del videojuego de Yale y ser abordado con un final malo con su tortura a manos del CCG, da pie a que veamos su ruptura mental y consigo, terminará siendo la mascota de distintos personajes que solo lo usarán por su variedad de kakujos y kagunes, dándole ese rol de personaje poderoso, pero sin razón propia. Con ello, al ser derrotado a manos de Urie al partirlo en dos y ver que finalmente pudo sobrevivir al regenerar su cuerpo, causando que sea la amenaza número uno de Tokio al nivel de una Eto en su tiempo, hace que sea ese rival a derrotar por el nuevo CCG y ghouls aliados que nos llevará a que un personaje con un trasfondo positivo en su juego, termine igualmente en una condición más que penosa. Con esta primera parte, deseo iniciar de este especial cuando veremos en segundo nivel de este iceberg, temas como serán los personajes huérfanos dentro de Tokyo Ghoul, los misterios en torno al clan Oachu, los secretos de la organización del Gran Círculo de la Rueda, las investigaciones de Kanrou y las relaciones de gobiernos como el japonés o extranjeros con la actividad Ghoul. Estén atentos al canal para futuros vídeos y espero que hayan disfrutado de este nuevo contenido para ustedes. Suscríbanse al canal que ya estamos nuevamente cerca de llegar a los 1000 y así, dar apoyo a este proyecto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.